De los 15 años en Andalucía, primero en Córdoba, donde completa sus estudios de biología, especializándose en ecología del paisaje y estudio de los insectos. Como profesor de instituto vive en Ronda. Toda su vida laboral la ha dedicado a la enseñanza en ciencias naturales. Aficionado a la fotografía de la naturaleza, especialmente en la Sierra de la Nieve. Investigador y colaborador de la Universidad de Córdoba en ecología de las hormigas. Autor de varios libros en los que, no podemos negar, aparece la influencia de su querido pueblo, Garbayuela. Hoy precisamente nos hablará de esto, de nuestro pueblo, del origen de nuestro nombre. Cuando quiera. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Alfredo, por la presentación tan amable que me has hecho. Sin duda deriva de nuestro profundo afecto que nos tenemos, entre otras cosas porque somos familia. Los poquitos villarejos que vamos quedando. Los poquitos molineros que todavía estamos por aquí. Bueno. La ponencia de la que yo voy a hablar es sobre el origen del nombre de Garbayuela. Voy a empezar planteando la hipótesis de partida de la hipótesis que planteo, la hipótesis de partida que planteo. Y es que el origen del nombre del pueblo tiene dos partes, para mí, claramente diferenciadas. Garballo y Huela. No deja de ser una hipótesis, con lo cual tenemos que intentar, como en todas las hipótesis, no dejarnos llevar por cuestiones afectivas, sino aplicar el método científico. Una hipótesis no es nada más que un planteamiento que se establece provisionalmente a una investigación que puede confirmar o negar la validez de lo que se plantea. Es decir, nosotros estamos trabajando con un método científico, o debemos de trabajar con un método científico. Los pilares fundamentales que tiene todo método científico tienen que ser la capacidad de que la hipótesis puede ser sometida a pruebas que la contradigan, la reproductividad, que es la capacidad de hacer que el experimento se pueda hacer en otro lugar diferente, y la revisión por pares, es decir, por especialistas en ese tema determinado. Y después de esa revisión se corrobora o se inventa otra hipótesis que nos diga que la anterior no nos explica el problema que estamos planteando. Por lo tanto, el método científico es un método que busca obtener nuevos conocimientos y que se ha utilizado siempre en la ciencia y que consiste en observar, medir o muestrear, experimentar y formular, analizar y obtener una serie de conclusiones que nos permitan reafirmarnos en esa hipótesis o bien cambiarla y buscar una nueva hipótesis que nos explique. Siempre tratamos de llegar a hipótesis y a conclusiones positivas. Y muchas veces las conclusiones negativas nos están diciendo que ese camino no debemos continuarlo. Pero las conclusiones negativas tampoco tienen por qué ser, digamos, tan negativas con que no las obviemos. A ver si me explico. En el planteamiento que yo realicé no tiene nada que ver con esto, pero lo voy a comentar a modo de ejemplo y así recuerdo que siempre fui maestro, es decir, siempre tengo que poner ejemplitos, porque si no los alumnos no se enteran. Entonces, en mi planteamiento de tesis de licenciatura, yo buscaba cuáles eran las razones ecológicas de la distribución de las hormigas en diferentes ecosistemas de la serranía de la Sierra de Córdoba. Y planteamos varias hipótesis, varios muestreos destinados a confirmar esas hipótesis o a negar esas hipótesis. Recuerdo que una de las líneas de investigación era analizar el pH del suelo, siguiendo los consejos, siguiendo la bibliografía de
de un conocido formicólogo francés antiguo que todo lo basaba en que las hormigas se distribuían según el pH del suelo. Pues yo también hice análisis de suelo en los diferentes puntos donde había muestreado con las hormigas. Y recuerdo que los análisis de suelo no salieron nada. Los análisis de suelo las hormigas eran independientes, totalmente independientes de su distribución al pH que tenía el suelo. Es decir, que la misma hormiga podía estar en una ribera de río, que podía estar en un encinar, que podía estar en un alcornocal o que podía estar en una sierra de las ermitas de Córdoba. Es decir, que a las hormigas le daba igual el pH, el tipo de suelo sobre el que estaban. Y recuerdo que uno de los miembros del tribunal era catedrático de edafología, es decir, catedrático del estudio del suelo. Y bueno, me echó una bulla tremenda porque no había tenido en cuenta el suelo en mi planteamiento de investigación. Le tuve que explicar allí que efectivamente sí había tenido el planteamiento del suelo, sí lo había tenido en cuenta. Lo que pasa es que como no había dado ningún tipo de resultado, es decir, había dado resultados negativos, el suelo no tenía nada que ver en la distribución de las hormigas, pues entonces aquello no servía para nada y por lo tanto no lo había puesto. Este hombre me dijo que todo buen científico también tiene que tener en cuenta los aspectos negativos de la hipótesis. Es decir, si tú has planteado una hipótesis y en esa hipótesis tienes en cuenta un factor y ese factor te resulta que es que no te sirve, eso digamos que es una hipótesis negativa, pero esa hipótesis negativa también la tienes que reflejar y también lo tienes que decir. ¿Por qué? Porque diciéndolo sabes que ese camino se corta y ese camino no debes avanzar ni continuar, porque lo que es fundamental es que el conocimiento se transmita, y cuando transmites el conocimiento también debes de transmitir conocimientos que no te van a servir para que no haya ningún nuevo investigador que se equivoque y siga ese camino que tú te has perdido, que a ti no te ha servido. Aquel hombre me enseñó a mí mucho, aunque la verdad es que también me fastidió, porque me machacó allí públicamente y porque, bueno, pero esto ya son cosas de mi anecdotario, ¿no? Y resulta que es que me he bajado la nota de la tesina de licenciatura. Yo luego, cuando ya hablé con el que me había dirigido, que era una persona muy seria, muy formal, era de origen alemán, pero sevillano, con lo cual tenía una mezcla muy extraña, ¿no? Tenía un humor muy peculiar. Y me dice, ¿sabes lo que te ha pasado, Andrés? Porque hablaba así, muy engolado. Dice, que me han pegado una pata en tu culo. Digo, muy bien, muy bien. Y es que resulta que el jefe de este estaba peleado con el catedrático de edafología. Entonces el catedrático de edafología me cogió a mí por banda y me pegó una paliza allí en público que bueno, nunca tuve ocasión de decirle que había sido un verdadero elemento conmigo. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que al nombre, a la hipótesis que yo planteo que deriva el nombre del pueblo. Garballo y Huela. Huela está muy claro. Huela es un diminutivo. Un diminutivo que indica pequeño tamaño. Se puede, a veces se ha utilizado y se utiliza como despectivo. Cuando hablamos de mujerzuela, evidentemente es un despectivo. Pero sin embargo hablamos de plazuela, como una plaza pequeña, una plaza familiar, o hablamos de la granjuela, y nos está indicando que es una granja de pequeño tamaño. Es decir, huela claramente, para mí, es un diminutivo que puede ser despectivo o afectuoso según en el contexto en que se utilice. Ahora vamos con la otra parte, Garballo. ¿Garballo de dónde procede? Pues mira, esto que vemos aquí, eso que vemos ahí, en primer término, eso es un garaballo, en bable, es decir, en asturiano. Un garaballo es un montón de ramas secas, de pequeño tamaño, montones
ramas secas que se usan allí en las aldeas de Asturias, se usan para hacer lumbre, para encender la lumbre. Lógicamente, y garabayos de estos tenemos muchos. Derivan y proceden de acumulaciones de leña seca, procedente posiblemente de seca de encina, en la cuales han cortado los troncos principales y han dejado la madera esta, las ramas estas secas. De garabayo es de donde deriva, para la hipótesis que yo defiendo, el nombre de garbayuela. Garabayuela. De garabayuela viene garba, y de garba se une a huela, garbayuela. Muy complicado. Nosotros que acortamos y que nos comemos las palabras, garbayuela. Es decir, unimos eso. Pero bueno, ¿de dónde sale garabayo? La palabra garabayo. La palabra garabayo procede de Asturias, del bable asturiano. ¿Y cómo es posible que llegue una palabra del bable aquí? Pues muy sencillo, aparentemente muy sencillo. Esto lo conquista el rey Alfonso XI de León, o según otros autores, el rey Fernando III de León, pero en definitiva un rey leonés, y las tropas, o muchas de las tropas de este rey, proceden de Asturias y de los Montes de León. Yo lo que planteo es que en el terreno de lo que ahora es el pueblo, en los alrededores del pueblo, en el cerro que ocupa cercano a la iglesia, pues pudo haber un pequeño asentamiento musulmán donde hubiera abundantes ramas secas que las tuvieran allí acumuladas, o bien como una zona, un cercado para el ganado, o bien porque hubiera restos de encinas por allí, sencillamente, o incluso que no hubiera asentamiento. Pero esta gente, los conquistadores asturianos, la mayoría, vienen al mando del rey de León y encuentran restos de madera, es decir, encuentran muchos garabayos, que era como ellos le llamaban. En cuanto de garabayo, ya hemos comentado que el planteamiento que yo hago es que de garabayo pasa a garbayo, de garbayo pasa a garbayo, y como son de pequeño tamaño, garbayuela. Es decir, se une, se acorta y aparece la palabra garbayuela. ¿Hay otras hipótesis? Pues sí, hay muchas otras hipótesis. O hay por lo menos algunas otras hipótesis. José María Otero, maestro de ciruela, todo es conocido porque fue un incansable investigador y que realizó importantes contribuciones al conocimiento de la zona. Él habla de que procede de garb y huela, y que son de origen árabe, esas palabras. Yo he investigado, afortunadamente tengo un magnífico contacto de un investigador que se llama Ahmed Tahari, en Marruecos, que conoce la zona norte y el centro de Marruecos perfectamente. Y le he consultado, hemos estudiado el tema y hemos comentado esto, y él me dice que efectivamente Gar sí es una región del norte de Marruecos, está pegando, bueno, pues la costa atlántica, es decir, al oeste de Marruecos. Pero que el término huela no es árabe, no es un término huela. Según José María Otero, las raíces gar y huela significan oeste y huela, que según él es un término íbero, árabe sabemos que no es, significa río, arroyo, es decir, sería algo así como curso de arroyo, o curso o río hacia el oeste. En fin, claro, es otra hipótesis que ahí está, ¿no? Y otras hipótesis hablan de que las raíces garba y huela tienen origen indoeuropeo,
que viene a significar entre río y monte. Son términos muy generales, son términos que, al fin y al cabo, yo los veo un poco falta de generalidades y un poco falta de concreción, ¿no? Yo, por lo tanto, la hipótesis que planteo y que no deja de ser una hipótesis, pues es que procede de Garaballo-Huela, es decir, pequeños montones de ramas secas. De Garaballo pasa a Garballo, y con el término huela detrás, Garballo-Huela, es absurdo decir, se acorta y forma la palabra Garballuela. Planteamiento, hipótesis, bueno, ahí queda, ¿no? Y como todas las hipótesis, esta hipótesis, si pretende ser científica, tiene que estar sometida a, digamos, a la investigación y a la crítica de los especialistas que se estime conveniente y que pueda seguir. No deja de ser una hipótesis de planteamiento. Y para terminar, quería simplemente nombrar otras cosas en las que estamos trabajando, en las que estamos investigando y que vamos hacia adelante. Es decir, nosotros nacimos con las pinturas, Esto es una minucia dentro de la pintura, aunque todo el protagonismo se lo lleva la cabra, pero hay otras cosas dentro de las pinturas, Y, por ejemplo, esta que vemos aquí, pues yo la interpreto como parte del tronco de un ciervo, y parte de la cornamenta. Pero bueno, esto fue nuestro origen, este fue nuestro inicio, pero no es la única línea en la que estamos trabajando. Personalmente estoy trabajando en el tema de los árboles notables, que empecé localizando algunos y ya van por 17 árboles notables, importantes. Esto es un tronco, como se ve, es un tronco de olivo gigantesco, y lo vamos a considerar uno de los árboles notables. Y para esto yo lo que quiero mostrarlo aquí es para pediros ayuda, de que si alguien tiene algo que comentar sobre árboles notables, por favor que me lo haga llegar. Esta tarde mismo ya me han comentado uno más. Sin olvidar nuestra eterna polémica, la que terminamos hablando, que es el tema de las rayas del suelo, o el tema de las cazoletas, o el tema de qué es eso y para qué sirve y por qué lo hicieron y cómo lo hicieron y demás. Bueno, y con esto yo he terminado mi exposición. Espero que os haya resultado interesante y, sobre todo, lo que sí me gustaría es que si queréis comentar algo, si queréis que hablemos algo sobre este tema, o si alguien tiene una nueva hipótesis que plantear y ayudarnos a iniciar una nueva línea de investigación, pues yo se lo agradecería mucho. Podría ser que, como estabas diciendo, los términos, en vez de curso de agua al oeste, ¿no puede ser al oeste del curso del agua? O los vocablos árabes no... ¿Sabes? En vez de... ¿Entiendes, no? Sí. En vez de ser al oeste del curso de agua, o sea, curso de agua al oeste, que sea al oeste del curso del agua. Al oeste del curso del agua. ¿Dónde se situaría Garballuela? Podría ser otra hipótesis. Puede ser. Ya te digo, pero habría que investigar el término huela, que es el que no tenemos claro, porque gar, terminado en B, en árabe es oeste. Pero claro, huela, Otero decía que era de origen indoeuropeo, pero a mí eso se me escapa, y podría ser una línea de investigación. Correcto. Bueno, ¿alguna cosa más? Nada, Pues muchas gracias por escucharme.